Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Bajé al sótano la primera noche porque la casa respiraba de una forma que no entendía. Arriba, las habitaciones eran ligeras, con ese vacío que dejan las paredes recién pintadas cuando aún no han aprendido a sostener recuerdos. Pero en el suelo, bajo el parqué, se percibía una vibración sorda, un zumbido que no venía de la calle ni de mis aparatos, una insistencia que pedía ser atendida. Abrí la puerta estrecha junto a la cocina, sentí el aire denso, el olor a cal vieja y a madera que alguna vez estuvo mojada, y supe que no iba a poder dormir si no conocía el cuerpo enterrado de la casa. La bombilla colgaba de un cable con polvo, daba una luz amarilla, vagamente pegajosa. Los peldaños de cemento se curvaban hacia abajo, como una lengua que invitase y advirtiera al mismo tiempo. Al apoyar la mano en la pared para tantear, los dedos se me mancharon de salitre, una textura granulada que dejó un rastro blanco en mi palma. Sentí la frescura del muro, pero no era el frío del invierno, era el tipo de frescura almacenada, como si allí abajo se guardara un resto de noche para usarlo durante el día. Que hubiera un sótano no me sorprendía. Lo que sí me extrañó fue su profundidad. La casa, por fuera, no prometía más de una planta de subsuelo. Sin embargo, la escalera se alargaba, y a cada 5 o 6 peldaños se ensanchaba apenas, luego estrechaba otra vez, y el pasamanos de hierro, cubierto de esa piel áspera del metal oxidado, me acompañaba como una costilla. Conté sin querer. Perdí la cuenta 2 veces. Cuando por fin el suelo se hizo plano, escuché el goteo. Al principio pensé que era una fuga de la tubería principal. Pero el ritmo no era constante. 2 gotas próximas, una pausa larga, 3 gotas que caían sobre un plástico tenso, una pausa aún más larga. El aire olía a tierra que ha sido removida hace meses, no a charco reciente. El sótano estaba dividido en espacios sin puerta, como capillas sin altar. En la primera, a la derecha, había estanterías de ladrillo visto, un barreño con manchas de cemento, 2 cepillos de cerdas duras, una escoba con el pelo abierto y un saco de cal viva abierto por un lateral. En la segunda, un antiguo fregadero de piedra con un desagüe que no conducía a ningún tubo visible, solo a un agujero oscuro. En la tercera, una mesa baja con marcas circulares, como si hubieran apoyado cubos aún húmedos. Era un sótano de usos, pensé. Un cuerpo hecho para sostener pesos y aguas ajenas. Aún así, la sensación más intensa no venía de los objetos. Venía del suelo. El hormigón tenía zonas más lisas y zonas rugosas, y en las rugosas la suela de mis zapatillas hacía un ruido apenas perceptible que me recordó al roce de la lengua contra el paladar. Si me quedaba quieto, la vibración se hacía clara, como el resto de un ruido inmenso filtrado por capas de tierra. Me imaginé tuberías, colectores, la ciudad moviéndose con sus fluidos habituales. Me imaginé raíces, animales vertiendo su pequeño mundo en la grieta adecuada. Pero donde se me iba la imaginación, volvía esa consistencia del aire, un espesor atento. Subí de nuevo con una curiosidad que no tenía por las habitaciones de arriba. Allí dormí mal, con el entresueño lleno de imágenes sin vínculo, una lona tensa con gotas rebotando, un espejo empañado por dentro, la textura del salitre en la lengua, un olor metálico tenue, como si mis dientes estuvieran tocándose con una moneda. Los días siguientes los pasé dando vueltas a muebles, abriendo cajas. Lo hacía rápido, sin seguir un plan, como si aquello fuera lo accesorio y lo fundamental estuviese abajo. A la tercera noche, bajé otra vez. Decidí limpiar. No tanto para hacer sitio, sino para entender. Encontré una libreta con cubiertas blandas, húmedas en las esquinas. Estaba en un estante, al lado de una lámpara de taller y de un bote de pintura plástica cerrado con cinta aislante. La libreta no tenía nombre. Las primeras páginas se habían pegado entre sí. Fui pasando con cuidado. Había listas de cosas, clavos, tacos, metros, una nota que decía revisar el subidero del fondo, otra nota que decía no dejar que el agua llegue al ladrillo nuevo. Y, entre ese inventario seco, frases sueltas. No eran relatos ni instrucciones, eran recordatorios dirigidos a quien ya sabe. Decían cosas como el sótano quiere peso, o el sótano no tolera el abandono. Me reí sin ruido.
Pensé que quien hubiera escrito aquello tenía su manera de organizarse. Pero me quedé con la idea del peso. El sótano como algo que quiere sostener para existir. No quise pensar en lo que ocurriría si no le diera nada. Empecé con lo básico, barrí, recogí telarañas, limpié el fregadero de piedra, saqué el polvo grueso de las estanterías. En el cubo iba cayendo una sustancia gris que olía un poco dulce, un poco a humedad vieja. En la mesa con marcas circulares, pasé la mano y noté zonas más suaves, zonas como bruñidas por un roce constante. Había una esquina donde la pared estaba más oscura. Al acercarme recibí una corriente de aire más frío, no fuerte, pero constante. Traía un olor a hierro, un suspiro mineral que me dejó la boca seca. La oscuridad no era por humedad reciente, sino por años acumulados de respiración del muro. Era extraño nombrarlo así, pero no encontré una palabra mejor. Allí, el goteo sonaba diferente, con un eco leve. Golpeé suavemente con el nudillo y sentí un hueco detrás del revestimiento. La pared respondía con un timbre hueco, lejanísimo. No quise romper nada. Decidí escuchar. La cuarta noche me llevé una silla plegable y un cuaderno. Me senté en medio de la primera estancia, donde la vibración era más clara, y escribí el patrón de los goteos. Me distraje contando. Me di cuenta de que no podía fijar un ciclo. Cambiaba con una lógica que no me era familiar. A veces se apuraba, a veces se dormía. En silencio, mi respiración se acopló sin querer a aquella variación. Las gotas marcaban tiempos que no coincidían con mi pulso. Cuando subí, noté que el aire de arriba me parecía demasiado ligero, como si flotase. El ruido de la nevera, que nunca había oído, se convirtió en un reclamo molesto, una presencia que no tenía lugar en la casa. En una de las estanterías había herramientas. No muchas, pero las necesarias, una llave inglesa, un destornillador plano con el mango gastado, una linterna abollada, 1 metro. Encendí la linterna por si la bombilla fallaba. La luz del círculo frío dejó ver algo que había pasado por alto, unas marcas en el suelo, junto a la tercera mesa. No eran huellas, ni rayas de arrastre. Eran pequeños semicírculos, como si algo redondo y húmedo hubiera apoyado su borde una y otra vez, siempre en el mismo sitio. Me arrodillé. Toqué. La textura era diferente, más pulida. Olía a caucho viejo. A unos centímetros había un tapón de corcho con una hendidura, como si hubiera servido de cuña. La idea me vino a la cabeza como una imagen remota, un cubo grande apoyado en el borde, dejando salir el agua poco a poco. No sabía de dónde salía tanta agua. La casa no estaba junto a un río. Pero la ciudad tiene sus corrientes y sus reglas por debajo, y yo no las conocía. Seguí ese razonamiento con una mezcla de prudencia y entrega. Si debajo de mí había un circuito, si esta casa era un nudo de algo mayor, tal vez mi tarea era atender su paso. Imaginé a quienes vivieron aquí como cuidadores involuntarios, como personas que, sin saberlo, alimentaron un sistema al mantener seco lo que podría ahogarse. La libreta, entonces, era mucho más que un inventario, era un contrato sencillo. Guardé el cuaderno y me quedé quieto. Las paredes olían a piedra lavada por siglos de manos sin nombre. Un hilo de aire rozó mi tobillo. La luz de la bombilla parpadeó un segundo. No era un parpadeo eléctrico, era como si el aire se hubiese espesado de pronto. Sentí hambre, una punzada seca en el estómago. Me quedé con ella un rato. Tuve la sensación absurda de que no estaba solo, pero no por una presencia concreta, sino por la densidad del sitio. No vi sombras ajenas ni escuché pasos. Lo más parecido a una compañía era el goteo, y mi cuerpo que aprendía sus pausas. A la semana había impuesto una rutina. Por las tardes bajaba a revisar el sótano. No lo hacía con temor, sino con una especie de deferencia. Comprobaba el fregadero de piedra, vaciaba el agua que se juntaba en el fondo, limpiaba las rejillas de 2 desagües que fui descubriendo en rincones. Cada día encontraba uno nuevo, oculto bajo polvo o bajo una tabla. Los desagües no conducían a ningún tubo visible, solo a oscuridades tibias. Usando la escoba, empujaba el polvo hacia los agujeros, y el aire que subía desde ellos tenía un olor distinto en cada uno. Uno olía a arcilla húmeda, otro a moho dulce, otro a ese metal frío de las monedas. Empecé a nombrarlos en mi cabeza por su olor. El de monedas, el de pan viejo, el de trapo mojado. La libreta seguía teniendo notas útiles. Una página casi al final decía algo sobre no dejar los cubos llenos por la noche. No daba razones. Solo lo anotaba como quien apunta la diferencia entre una costumbre y una falta.
Esa noche hice la prueba. Llené un cubo con el agua que se había juntado en el fregadero, lo dejé en la zona pulida con semicírculos, y subí. En la cama, el insomnio se presentó con una forma concreta, un peso en el pecho, no doloroso, pero firme, como si una mano muy grande y muy paciente hubiese decidido quedarse. El aire de arriba me resultó más fino que otros días, como si el techo hubiese ganado altura sin avisar. Bajé de nuevo con la idea de dejar el cubo donde había estado. El sótano estaba más frío. Sudé sin calor. Vacié el cubo en uno de los desagües, lo dejé boca abajo, y el peso del pecho aflojó. Subí con un agotamiento seco, casi agradecido. No repetí el experimento. Había empezado a hablarle al sótano sin palabras. No me dirigía a él como a alguien, pero le organizaba gestos. Apoyaba la mano en el muro oscuro como uno toca una mesa antes de sentarse. Ponía la silla en el mismo lugar, sin motivos. Pasaba el cepillo por la mesa redonda, siempre con los mismos movimientos, como si estuviera trabajando una superficie que lo pedía. Me sorprendí varias veces en medio de estas pequeñas ceremonias, preguntándome por qué. No tenía una respuesta que me pareciera satisfactoria, sin embargo, continuar me parecía más lógico que detenerme. En una de esas tardes, al pasar la linterna por la última estancia, vi que había una puerta que no había registrado. No era de madera ni de metal, era una apertura en el muro, un hueco casi a ras del suelo, como la entrada a un espacio más estrecho. Medía lo suficiente para que una persona pudiera agacharse y pasar, pero no invitaba de inmediato. El borde del vano estaba rematado con una línea de cemento más claro. Al acercarme, de dentro vino un aire seco, sin ese olor dulce de la humedad. Olía a polvo antiguo, a piedra sin tocar. Encendí la linterna y asomé. El haz tropezó con una continuación de suelo apenas más bajo, con paredes sin revestir, donde la grava parecía reciente. Me puse de rodillas. El frío subió por las piernas. Tuve una sensación nítida, casi infantil, de estar entrando en una casa ajena. Retiré la cabeza y me quedé sentado en el suelo, escuchando. El goteo de ese lado no existía. Desde allí venía otro sonido, muy leve, parecido al que hacen los edificios cuando ceden 1 milímetro y toda su estructura lo admite. No entré ese día. Me quedé con la existencia del umbral como un secreto recién adquirido que no conviene gastar de golpe. Al subir, vi que la luz del pasillo era más pálida. Entendí que no estaba pasando nada extraño allí, arriba, excepto que mi atención recalibrada convertía todo en medida de lo que ocurría abajo. Cociné sin hambre. Me di cuenta de que el olor del salitre ya no me molestaba. Lo echaba de menos en la cocina. Me llevé al dormitorio una camiseta que había usado en el sótano. Dormí mejor. La semana siguiente llovió. La lluvia en la calle hizo que el zumbido bajo mis pies encontrara un ritmo nuevo. Aquello ya no era solo el goteo, era un cuerpo entero reorganizándose bajo la tierra. Bajé con la linterna, con la silla, con 2 trapos viejos. El aire estaba más pesado. El fregadero desbordaba hacia su agujero de sombra. Tuve que improvisar con cubos, uno que vaciaba en otro, ese segundo que iba al desagüe de pan viejo. El sonido del agua entrando allí era profundo, una aspiración lenta, como la de una garganta inmensa bebiendo sin prisa. Me sentí útil, más útil que en ningún otro sitio de la casa, como si aquella tarea justificase el lugar mismo. Pasé horas en lo que habría sido un trabajo de 20 minutos si el sótano hubiera sido otro. En cada traslado de agua, el suelo vibraba con menos ansiedad. El aire, sin secarse, se hacía menos hostil. Al final de la tarde, la lluvia arriba se hizo más fina. Abajo, el goteo se estabilizó en una pauta reconocible, la misma de mi respiración cuando me quedo dormido boca arriba. Me quedé un rato a oscuras, con la linterna apagada, oyendo esa coincidencia. Me habría quedado más si no fuera porque se hizo evidente que el tiempo había pasado y yo no quería convertir esa evidencia en una falta. Algunos días después, me atreví a pasar por el hueco. No lo decidí, simplemente me encontré a 4 patas, con las manos en la grava fina, la linterna sujetada entre los dientes para dejar libres los dedos, avanzando 2 metros, luego 3, luego 6. El espacio era bajo. Tenía que encoger el cuello. La luz sacaba polvo en remolinos pequeños que subían y se disolvían en el techo de tierra. No había estanterías ni mesas. No había nada que mostrase uso. Era un espacio anterior a los usos. A 8 o 9 metros, el suelo descendía en una rampa suave. La grava se hacía más compacta. El aire cambió de nuevo, menos olor a casa, más olor a cueva. No una cueva natural,
sino una ampliación hecha a mano de una oquedad que ya estaba. Me detuve cuando el cuerpo, no la voluntad, me dijo que ahí bastaba. No fue miedo. Fue un límite de reconocimiento. Me quedé quieto y escuché. Y allí sí que pude oír algo que no era agua ni edificio ni calle. Era un sonido cortísimo, repetido con intervalos irregulares, como si una superficie enorme se contrajera de vez en cuando para acomodar un leve movimiento en su interior. No me pareció vivo en el sentido en que se entiende lo vivo, pero sí me dio la certeza de que yo no había sido el primero en oírlo. Retrocedí sin quitar la luz. Al salir al primer espacio, el aire del sótano me pareció casi cálido. Apoyé la frente en el marco del hueco, sentí el cemento claro, la arena desprendiéndose, y respiré con una lentitud nueva. Cuando subí, encendí el horno sin querer cocinar. Me quedé mirando un punto de la encimera donde la luz hacía un rectángulo. No pensé en nadie. No hubo recuerdos de infancia que explicaran una fascinación por los sótanos. Mi vida, arriba, era funcional, ordenada por un mínimo de hábitos. Y, sin embargo, lo que me pidió el cuerpo al día siguiente fue volver a ese umbral. La relación con el sótano empezó a organizar el resto de mis horas. Hacía la compra con prisa, como si los tomates y el pan fueran asuntos menores que había que despachar para poder atender al sitio que lo pedía todo sin exigirlo. Por la mañana, a veces, percibía un cambio de peso en la casa que venía de abajo. Me levantaba y bajaba a tocar el muro. Había días en que el muro estaba más frío por dentro que por fuera. Había días en que las paredes sudaban una película finísima que dejaba un brillo apagado. En esos días, la voz de la ciudad llegaba amortiguada hasta el sótano, como si a cada ruido le hubieran puesto una manta. En otros días, sobre todo cuando el viento corría por las calles, la vibración bajo mis pies se adensaba y se aceleraba, como si el sótano recogiera el viento con su propia anatomía. Empecé a marcar en el cuaderno las variaciones. Anotaba temperatura subjetiva, olor predominante, tono del goteo, estado de la cal en mis dedos. Aprendí que, cuando el olor a monedas era más fuerte, el desagüe que yo llamaba así tragaba con mejor humor. Aprendí que el fregadero de piedra se atascaba menos y, antes de usarlo, yo pasaba la mano por su borde como quien despierta a alguien con un toque en el hombro. Aprendí que la bombilla amarilla se apagaba una vez cada 15 días, no más ni menos, y que al cambiarla por otra idéntica, el ritmo se reiniciaba. No sentí que estuviera haciendo superstición. Sentí que estaba leyendo un manual del que no había recibido todas las páginas. Arriba, mis pocos visitantes se sentían extraños. Lo notaba en cómo apoyaban los pies y en cómo miraban los marcos de las puertas. No me hicieron preguntas directas. Comentaron el silencio de la casa, la frescura agradable en pleno verano. Yo no les conté nada. No me lo prohibía, pero me parecía impropio. Una tarde, al salir uno de ellos, noté un eco diferente en el pasillo, como si el aire hubiera tardado más en cerrarse detrás de su espalda. Bajé y dejé la mano en el muro hasta que ese eco cambió. A partir de entonces, evité las visitas. No me lo atribuí a mis manías. Lo anoté en el cuaderno, como quien anota un hallazgo. En algún punto, empecé a llevar cosas al sótano que no eran útiles directos. Una piedra porosa que encontré en la calle, restos de una caja de madera que todavía olía a fruta, un vaso astillado. No quería decorar. Quería dar peso. Las dejaba en lugares medidos, casi siempre en las esquinas. Observaba si el goteo cambiaba. A veces sí. A veces, al añadir un objeto, el aire se ordenaba y la vibración se hacía más amable. Otras veces, el objeto era devuelto del modo más sutil, moviéndose unos centímetros sin que yo lo viera moverse, apareciendo en el centro de la estancia cuando yo recordaba con absoluta claridad haberlo puesto junto al muro. No me asustó. En lugar de eso, me sometí a la corrección. Dejé que el sótano dispusiera. La libreta, en una página antigua, tenía una frase parecida a este gesto: no discutir con el peso. Una tarde de viento norte, el zumbido se intensificó como nunca. El techo de la casa crujió arriba, y omitir ese ruido fue imposible. Bajé con la linterna y el cubo, pero no eran el cubo ni la luz lo que se me pedía. A la mitad de la escalera, un olor a carbón mojado, un olor con memoria de fuego apagado, me hizo cerrar la boca. En el suelo del sótano, el aire estaba casi inmóvil, y sin embargo tenía un movimiento interno que no se mostraba en los objetos. Me puse de rodillas ante el hueco del vano y apoyé la oreja contra el cemento. Oí el corazón de un edificio ajeno, no el mío. Mi pulso, al principio entorpecía. Luego se acopló,
con esa humildad que tienen los ritmos cuando entienden que hay uno más grande que los concede. Sin decidir, pasé el cuerpo al otro lado. Avancé despacio, con los codos empleados como patas adicionales. Los granos de grava se pegaban a mi antebrazo por el sudor frío. Más adelante, sentí en las rodillas la humedad no de agua, sino de aire denso. La linterna iluminó un espacio que no había visto la vez anterior, una pared de piedra desnuda que se curvaba hacia mí, no en un arco humano sino en una curva lenta, con la paciencia de la corteza de un árbol que se decide. En el centro, una cicatriz más clara, una vena de otro mineral incrustado con la obstinación de siglos. Nunca pensé en fantasmas. No pensé en muertos. El miedo convencional no ocurrió. Lo que sentí fue la imposibilidad de nombrar una relación nueva. No era dueño de ese lugar, ni invitado, ni intruso en el sentido que uno entra en un sitio privado. Era otra cosa. Era un órgano asistente de un cuerpo mayor. Era una función, como lo son los tendones cuando unen, como lo son los vasos cuando desaguan. Lo supe con un conocimiento que no venía del lenguaje. Lo acepté del mismo modo. Puse ambas manos en la piedra. El frío pasó de inmediato al centro del pecho, al hueco detrás del esternón. No dolió. Cambió mi postura, como si me enderezara sin levantarme. La linterna tembló un segundo y casi se me cayó. El sonido corto, repetido, rebrotó de la piedra. Entendí que debía volver al primer espacio. Obedecí. Esa noche, en la cocina, todo olía distinto. El agua del grifo tenía un sabor más limpio. El pan seco de la mañana recobró una blandura mínima bajo mis dientes. La casa, arriba, dejó de ser un sitio que yo habitaba y pasó a ser un cascarón donde yo descansaba entre servicios. No me sentí usado. Me sentí útil. No hablé de ello, pero dejé que ordenara mi rutina por completo. Aparecieron termitas en una viga del cuarto de estar. Antes, eso me habría sumido en una serie de llamadas y presupuestos. Ahora, bajé al sótano y esperé. El olor de monedas estaba fuerte. Toqué el borde del fregadero. Medí el tiempo con el goteo. Después subí y supe que no haría nada esa noche. Las termitas podían esperar. Al día siguiente, fueron solo un rastro. Una semana más tarde, nada. No lo atribuí a un milagro. Lo anoté como una consecuencia del orden que ahora habitaba en lo hondo. El tiempo dejó de obedecer a mis relojes en el sótano. Yo los respetaba por cortesía, por los asuntos de la superficie, pero allí abajo mis horas eran densidades. Podía pasar una tarde sin cansancio, con la silla, la linterna apagada a mis pies, el cuaderno en el regazo sin escribir, simplemente escuchando. Había un momento siempre, a mitad de mi estar, en el que el olor a pan viejo subía, y yo tenía la certeza de que algo había terminado, y otra cosa, más lenta, empezaba. Lo llamé en mi mente el cambio de guardia. No había nadie que guardase, pero el término me calmaba. Una madrugada me despertó un ruido de agua distinto. No era lluvia. Era algo cercano, muy cercano, un derrame que encontraba volumen con rapidez. Corrí descalzo por el pasillo, abrí la puerta del sótano, una bocanada de aire frío me cortó las rodillas, bajé a oscuras, encendí la linterna a mitad de la escalera. El suelo brillaba. No estaba anegado, pero una lámina de agua delgada corría desde la segunda estancia hacia el hueco del vano. El goteo no goteaba. Era una corriente fina y tensa. El fregadero había pasado. Los desagües del pan viejo y de monedas no daban abasto. El olor no era de descomposición. Era el olor de la piedra cuando bebe demasiado rápido. No sentí pánico, pero sí una urgencia que no admitía demora. Empujé los cubos con el pie, coloqué la mesa redonda para hacer de dique, levanté la silla. El agua buscó sus maneras. Se me mojó la ropa. Tenía frío en las piernas y calor en la cara. Me acerqué al hueco. Si el agua iba allí, dejé que fuese. No quise tapar. Pero el borde tenía ese cemento claro, esa terminación que parecía una boca cerrada con cuidado. Entendí algo sin palabras y metí la mano por debajo del borde, como quien busca el pestillo de una ventana antigua. Mis dedos encontraron una ranura. Estaba llena de limo. Metí el dedo hasta rozar un borde metálico. Tiré con suavidad. Algo cedió. No fue un clic. Fue un alivio. El agua cambió de comportamiento al instante. La lámina tensada halló un desnivel, y al borde del hueco se formó una pequeña caída que la tragó con la eficiencia de quienes han ensayado. El olor se volvió casi transparente. El sonido de la casa arriba se comprimió en un segundo y se expandió después,
como si hubiera soltado todo el aire retenido desde hacía días. Me quedé con la mano en la ranura hasta que la temperatura se igualó con la de mi piel. La retiré. La corriente siguió un rato y luego disminuyó. Tenía las uñas negras de la suciedad del mecanismo. Subí con los pantalones empapados, me desnudé en la cocina, me envolví en una toalla que olía a jabón. Me miré en el vidrio de la puerta del horno apagado. La cara que vi era la mía, pero más quieta. No tuve la tentación de llamar a nadie para contarle. Me acosté y dormí de un tirón, con un sueño de piedra seca. Después de esa madrugada, el sótano me reconoció. Lo supe porque, al entrar, el aire se volvía ligeramente más templado en torno a mí, como cuando uno entra en la sombra y el cuerpo se regula. El goteo ya no me parecía un ruido. Era una textura. La libreta, por su parte, empezó a parecerme innecesaria. La guardé de todas formas, por respeto a quien la escribió antes. No la tiré. No la mejoré. La dejé tal cual, en su estantería. Los meses hicieron lo que hacen. Arriba, la luz se hizo más baja en las tardes. El calor de la superficie retrocedió. El suelo del pasillo se volvió más frío. Yo, sin decidirlo, pasaba cada vez más tiempo abajo. Empecé a bajar por la mañana con el café. Me lo llevaba en una taza gruesa, que dejaba en la mesa redonda. A veces olvidaba beberlo. Se enfriaba con dignidad. El vapor dejaba una marca en el aire que se disolvía despacio. Las paredes, algunas mañanas, estaban tan secas que parecían nuevas. Esas mañanas, el olor a cal era más fuerte. Lo respiraba como quien respira el olor a pan tostado en una cocina desconocida y se siente de pronto acogido. No supe cómo cambió mi cuerpo con exactitud. Solo me di cuenta de que mis manos eran más útiles para cosas que antes no hacía, como apretar una tuerca con el punto justo de fuerza, como encontrar una inclinación en la mesa con un gesto leve, como corregir una vibración del cable de la bombilla con un giro mínimo. En cambio, arriba, había menudencias que se me escapaban, como mandar un correo importante a la hora correcta o cumplir con un plazo que otros consideran esencial. No lo viví como una pérdida. Fue un traslado de competencias. Mi vida se hizo más estrecha en superficie y más honda en profundidad. Si alguien me hubiera preguntado por qué, habría respondido con una frase ridícula: había encontrado mi lugar de trabajo. Una tarde encontré una marca en el muro que no estaba antes. Era una línea muy fina, hecha con un instrumento duro, del tamaño de un raspado de uña. No era vertical ni horizontal. Tenía la inclinación de algo que se ajusta a un gesto del cuerpo, no a una herramienta. Estaba a la altura de mi hombro. Puse la mano encima y sentí un hormigueo leve. No era electricidad. Era esa sensación de piel al rozar un material con otro coeficiente de calor. Por un instante, tuve la impresión de que no estaba repitiendo nada, sino que estaba completando un gesto que se había quedado a medias hacía tiempo. Consideré la posibilidad de que otros hubieran estado aquí antes que yo, con la misma tarea. No necesité imaginar sus caras. Me bastó su función. El hueco, mientras tanto, se había convertido en el sitio al que iba cuando necesitaba recordar la proporción. No entraba siempre. A veces me quedaba en la entrada, con la linterna apagada, oyendo el sonido corto repetido, que a fuerza de escucharlo se parecía cada vez más a ese acto mínimo que hace la piedra cuando decide continuar. Cuando la luz del pasillo de arriba se encendía sola por el sensor, ese destello no llegaba aquí. Este sitio no respondía a las luces del mundo. No respondía más que a su propia densidad. Hubo un día, ya tirando al invierno, en que el olor a trapo mojado ocupó el sótano completo. No era desagradable, pero era insistente. El goteo había detenido su variación y estaba clavado en un ritmo tan regular que me resultó ajeno. Se pareciera al tic-tac de un reloj de pared. Ese tipo de regularidad no era propia de aquí. Me desconcertó. Subí y la casa, arriba, estaba rara. Abrí el grifo de la cocina y el agua salió con un hilo impecable, sin esos pequeños temblores. Cerré y el cierre sonó definitivo. Me senté en el borde de la cama a no pensar. Comprendí con una certeza poco agradable que el sótano estaba imitando la superficie para hacerme ver algo. Bajé y me puse en cuclillas en el medio. La sensación fue la de un llamado, pero no a mí. Se me acercó, más que una idea, una forma: cuando me vaya, el sitio necesitará otro peso. No fue una advertencia. No fue una amenaza. Fue un dato. No quise irme. No había a dónde. El mundo arriba era funcional, como he dicho. Pagaba cuentas, comía, dormía. Había una ciudad,
con sus voces, con su invierno, con su circulación. Yo podía circular por ella, pero ahora se me hacía todo tan plano como cuando una fotografía se imprime con poca tinta. Miraba una tienda, veía una ventana y, por detrás, todo era blanco. Aquí abajo, en cambio, no había blanco que simplificase. Había materia y su pequeña voluntad. Me quedé. Tal vez entonces, al aceptar que me quedaba, la regularidad artificial se disolvió. En su lugar, el goteo recuperó su modo de respiración. El olor a trapo mojado se volvió específico, no un bloque, sino una suma de telas, de productos, de fibras. Supe que había hecho lo correcto, no porque el sótano me lo dijese, sino porque mi cuerpo dejó de llevarse la contra. El día que entendí del todo el contrato no hubo eventos. No hubo inundación, no hubo crujido, no hubo piedra exhibiendo su curva. Fue un martes sin nombre. Subí a dormir y no pude cerrar la puerta del dormitorio. No por una cuestión de aire, no por un objeto interponiéndose. Sencillamente, la mano que la empuja no encontró la orden. Me vi a mí mismo de pie, con la puerta apenas tocada, y supe que el sótano no quería puertas cerradas. Era una preferencia mínima, pero al servirla yo completaba una frase que venía de otro sitio. Dejé la puerta abierta. Dormí con un sueño claro, sin imágenes, con una respiración tan larga que al despertar tuve la boca seca como después de llorar. Bajé sin necesidad de café. El muro me recibió con una temperatura similar a la de mis manos. A partir de entonces, no conté más los peldaños. No porque no quisiera, sino porque en algún sitio esa cuenta había perdido sentido. No entraban visitantes. Empecé a hablar menos cuando iba a la calle. No se me volvieron torpes las palabras. Simplemente las guardaba. Si alguien me rozaba el brazo, tenía la sensación de que en mi piel quedaba un reflejo de ese otro cuerpo durante más tiempo del habitual. Volvía a casa con el impulso de lavarme las manos, no por higiene, sino para recuperar la textura de la cal, del salitre, del metal, de la piedra. Un domingo por la tarde, cuando la luz arriba ya era casi violeta, me dio por abrir el armario del pasillo, ese que nunca había usado. Dentro había cajas con ropa de alguien que no era yo. No me interesó. Lo que me interesó fue el fondo del armario, un panel de madera con 2 tornillos en los extremos. Saqué la linterna, apunté. Los tornillos eran viejos. Aflojaron sin mucha resistencia. Quité el panel y detrás había un hueco pequeño, no más grande que una caja de zapatos, donde descansaba una piedra redonda con una marca idéntica a la cicatriz clara de la pared de la cueva. La piedra olía a agua que ha corrido lejos del sol. La tomé con ambas manos. Era pesada para su tamaño. La bajé. La dejé en el centro de la mesa redonda. El sótano respiró de una manera que no había sentido nunca, una exhalación que me erizó la piel de la espalda, seguida de un silencio completo en el que no había ni goteo ni vibración ni la ciudad. Un silencio con sus propias capas. Una tregua, pensé. Esa piedra, desde entonces, quedó en el centro. No la moví. Nadie más que yo la tocaría, pensé con una convicción que no necesitaba juramentos. Alguna vez, al pasar junto a ella, le apoyé la punta de los dedos. Estaba tibia, incluso en los días de frío. No hubo un final dramático, y sin embargo el final existe. Lo escribo desde esa cercanía donde las palabras no son instrumentos, sino signos de que aún tengo una superficie que poner encima de lo que siento. El final fue una noche que no era especial en nada. Bajé con un vaso de agua. Lo dejé sobre la mesa, junto a la piedra. Me senté en la silla. Apoyé los pies en el suelo, con las plantas bien colocadas. Puse las manos en las rodillas. El goteo, con una paciencia que no me sorprendió, se detuvo. La vibración se repartió por el espacio de un modo uniforme, como si todo el sótano se convirtiera en una sola superficie respirante. La luz de la bombilla no parpadeó. El aire estaba en perfecto equilibrio, sin frío y sin calor. Cerré los ojos. No dormí. Sentí el peso exacto de mi cuerpo sumándose a un peso más antiguo. Comprendí, con una claridad sin emoción, que arriba, las habitaciones estaban ahora en su posición correcta, que los marcos de las puertas encajaban con una exactitud que nunca habían tenido, que el techo había soltado por fin 1 milímetro de tensión que arrastraba desde antes de que yo llegara. El vaso de agua, al lado de mi mano, hizo un pequeño sonido, ese golpe minúsculo de líquido contra vidrio cuando una vibración horizontal lo pide. No pensé en quedarme abajo para siempre. No hice ninguna promesa. Simplemente no vi la escalera. No es que desapareciera. Es que dejó de ser un camino.
El sótano no me había atrapado, no me había engañado, no me había pedido nada que no estuviera dispuesto a dar. En ese reconocimiento, las herramientas en las estanterías me miraron como se mira a alguien que por fin entiende la función de su puesto. La piedra del centro devolvió un calor apenas perceptible a la palma de mi mano cuando la apoyé. El hueco del vano aspiró un aire antiguo con un rumor que pareció venir desde mucho más abajo. Y en ese rumor, me pareció oír, por primera vez y sin necesidad de traducir, lo mismo que decía aquella libreta en sus frases sueltas: el sótano quiere peso y no tolera el abandono. No sé cuántas horas llevo aquí. No hay hambre ni sueño ni esas necesidades que el cuerpo impone cuando se le olvida de dónde viene. Hay una continuidad que no tenía en la superficie. El vaso sigue a mi lado. El agua no se ha calentado ni enfriado. La bombilla sigue dando su luz espesa y amable. La casa, arriba, flota con su ligereza finalmente merecida. Si alguien entra alguna vez, sentirá una frescura agradable y una estabilidad que no sabrá explicar. Quizá se quede a vivir. Quizá ponga alfombras y cuadros, quizá cocine cosas que yo no cociné. Bajará a ver qué hay aquí. Encontrará la mesa, la piedra en el centro, el fregadero, las estanterías, la libreta. Si está atento, notará que la vibración bajo sus pies busca un pulso. Si es respetuoso, entenderá el contrato sin oírlo. Si no baja, el sótano hará su trabajo igualmente, pero lo hará con más esfuerzo, y en algún momento pedirá las manos de alguien. No lo pido yo. No pido nada. Soy un peso más, la pieza que faltaba para que este cuerpo sea suyo sin que nada de lo de arriba se resienta. A veces, o quizás siempre, suben sonidos de la calle. No son voces. Son ruedas, son cargas, son las mínimas resonancias de una ciudad cuya red sigue a lo suyo. Llego a notarlas por un hilo finísimo. Podría pensar en lo que fui, pero no tiene forma. Soy esto ahora, el que sostiene para que todo pese lo justo. El que atiende goteos y aprende respiraciones. El que mantiene abierto un hueco para que el agua pase. El que deja puertas sin cerrar porque el aire no soporta los golpes. El que se sienta en su silla mientras la piedra guarda su temperatura y el muro agradece una mano. No hay gloria en esto, ni mortificación. Hay oficio. El final inquietante, si necesita palabra, no está en una aparición ni en un cierre, sino en el descubrimiento de que aquello que yo creía estructura inanimada tiene sus pequeñas solicitudes y que, al atenderlas, me he borrado justo lo suficiente para que todo funcione mejor. No sabría volver a las habitaciones de arriba aunque quisiera. No porque me lo impidan, sino porque la escalera ya no es mía. De vez en cuando, muy de vez en cuando, siento pasos sobre mi cabeza, pasos cuidadosos, pasos que no quieren molestar. Me tranquiliza que existan. Indican que la casa cumple su papel arriba. Aquí abajo, el mío sigue. Si el vaso llega a vaciarse sin que yo lo beba, sé que, de alguna manera, alguien entenderá que conviene llenarlo. Si no, el sótano sabrá redistribuir sus pesares. No hay prisa por nada. El aire tiene el gusto de la piedra seca, y en mis manos la cal deja una marca blanca que ya no me lavo. Afuera será lo que tenga que ser. Aquí dentro, la respiración continúa con una paciencia que no necesita testigos. Y si acaso me pregunto, en esos segundos en que aún creo pensar con la cabeza de arriba, cómo se escribe un final, el sótano responde sin palabras con el sonido corto repetido de su curva: no acabes, pesa.